Bien, autoriza el árbitro, toca la pelota al equipo de Deportivo Obrero. Ya está en marcha el compromiso. Ya vivimos por la señal de Tigo Sports. Partido de Copa Paraguay correspondiente a equipos de la Unión del Fútbol del Interior. Le va a pegar Daniel Pereira. Se viene el tiro libre de esquina. Pereira que lanza arriba el cabezazo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Obrero de cabeza. Nelson Agüero termina conectando el número 6. Impecable el gesto técnico, el salto con mucha soledad. Lo encontraron dentro del área con ese tiro libre de esquina. El testazo que va sobre el caño derecho del arquero. Y en 5 minutos de la primera etapa, Deportivo Obrero ya abre el marcador. Le gana al conjunto de Ñeputubo por 1-0. El testazo que termina adentro del arco, ganando por arriba en su primera intervención en esta faceta del juego. Partiendo prácticamente desde el punto penal, va a buscar el anticipo. Andrés Duarte con Báez. Y este que descargó bien para Britos, devolución para el lateral que se proyecta, sube, va a meter el centro lindo para Duarte. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Ñeputubo de cabeza. Duarte termina metiendo el testazo. Andrés Duarte con un cabezazo fuerte debajo del arco prácticamente. Muy buena jugada nuevamente por izquierda. Y la concreción del centro delantero para emparejar el partido en 41 de la primera etapa. En una zona donde caen dos jugadores, ¿verdad? Se terminan peleando allí por el balón. Joel Acuña y Andrés Duarte tenían... Del cuadro de la ciudad de Ullaú. Insiste nuevamente por aquí escapando con peligro. Se viene ahora sí el pase al medio. El rebote está. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Ñeputubo. Aparece Adrián Prieto, el número 7, para cruzar un remate de zurda. Bien esquinado, la pelota en el fondo del pórtico. Y el conjunto de la ciudad de Ullaú se pone arriba en el marcador. Lo dio vuelta. Deportivo Ñeputubo 2, Obrero 1. Parecía cuestión de tiempo, porque no le duraba la pelota a Deportivo Obrero. La despejaban e inmediatamente la recuperaban los del Deportivo Ñeputubo. Larga pelota para el sector derecho. Mueve la pelota González. El pase al área. Sale el arquero. Se desvía. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Obrero. Ferreira con suspenso entró esa pelota. Había tapado parcialmente el arquero, pero Ferreira bien, se filtró muy bien. Excelente el pase de Melo. Para la salida con todo viene el balón profundo para Melo, que está habilitado. A ver, Melo habilitado, cómo resuelve, encaró. Melo se fue, está. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Obrero apareció el centro delantero Rodrigo Melo. Gran jugada, gran acción dentro del área. Con mucha tranquilidad encaró, eludió al arquero. Arco en blanco, termina sometiendo la portería para el 3-2. Partidazo aquí en el Río Parapití. Gana Deportivo Obrero. Qué bailecito metió allí Rodrigo Melo ante la marca. Tiro libre que prepara Cáceres. Autoriza al árbitro. Viene el tiro libre. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Ñeputubo de cabeza. Adrián Prieto nuevamente. La gran figura que entró desde el banquillo. ¡Qué cabezazo metió! La clavó en el ángulo. Impecable el frentazo. Golazo realmente. Seguiremos teniendo emociones en este partido porque vamos a los penales. Dice el árbitro, final del compromiso. Primer penal para el equipo de Obrero. Autoriza el árbitro. Arranca Melo. ¡Oh! Atajó el arquero. Atajó el arquero Fede. Muy bien por Edgar Zorrilla, le adivina totalmente la intención. A ver, Cáceres. ¡Gol! No falla esta vez. Le pega Rojas.
Derlis Rojas autoriza al árbitro. ¡Tiró! ¡Gol! Nada que hacer para el arquero. Ya atajó uno en los 90. Tassiano para tirar. Autoriza al árbitro. Arranca Tassiano. ¡Tiró en el travesaño! En el travesaño. Y ahora tiene la magnífica chance. Ingresó en la parte complementaria Marcio Ortiz. Allí mano a mano con el arquero. Va de zurda. Marcio tira. ¡Gol! Impecable la definición. ¿A dónde va a parar ese remate de Silva? Autoriza el árbitro. Atento de Sousa. Va Silva. Atajó el arquero. Atajó el arquero nuevamente. De Sousa, la gran figura del compromiso. Sí, señor. Le va a pegar el número 11. Allí está Aguilar. Aguilar. Y afuera. Afuera el remate de Aguilar. Alto le pegó el número 11. Desaprovecha el representativo de Ñeputingó. A ver. Tira Prieto. Gol. Nuevamente va el número 8. A ver. Firmino. A ver. Arranca Firmino. Gol. Casi. Villalba. Y la gran responsabilidad si no convierte, su equipo queda eliminado. Arranca Villalba. ¡Gol! Excelente la definición de Elvio Villalba. El remate de derecha. Ahora el partido va a la muerte súbita, la tanda de penales, Fede. Sí, esto ya está mano a mano en los penales también. Y entramos en zona donde ya no son especialistas los que van a rematar. Arranca Ferreira. ¡Gol! Excelente la definición del número 20. Abajo el remate. A ver, Sanabria. Alienta el público de Obrero. No toma mucha carrera. Le va a pegar Sanabria. Atento de Sousa. Va Sanabria. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Clasificó Deportivo Obrero en tanda de penales. Y la gran figura del partido, sin duda alguna, es el arquero Fede. Sí, James de Sousa, que tapó 3 en la tanda de penales. Tapó 1 también a lo largo de los 90. Cuando parecía que podía hacer algo Deportivo Ñeputingó, terminó fallando en la última. Sanabria. Se quedan con la alegría los de Deportivo Obrero. Son los que avanzan, son los que van a enfrentar a Olimpia. Y está partidazo el que nos regalaron aquí en Pedro Juan Caballero, con muchísimas emociones.